Conectar. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mari Vizcaíno de Cervelló. Os quería advertir, lo primero de todos, que la reunión será grabada y que el que quiera o no quiera salir, que apague su cámara. Se va a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro a esta persona y si persiste, podría ser expulsada de la reunión. Se irá dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla en el chat. Cuando se os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Se os avisará cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e irnos directos al grano, para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Se dará la palabra en primer lugar a aquellas personas que intervengan por primera vez. Luego, en función del tiempo restante, se irá dando paso a segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Un momento, por favor. Hoy intentaremos hacer un repaso a las justas reivindicaciones de algunos de los más importantes movimientos sociales que se están produciendo en España. La introducción la hará el compañero de la Coordinadora Pensionista de León, Manuel Colina Sala. Y el objetivo, además de recordar las reivindicaciones, es que haya un debate de ideas y reflexiones entre todas las personas participantes a dicha videoconferencia. Y sin más, le paso la palabra al compañero Manuel. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración de la que es la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Antes de comenzar la conferencia, tenemos que recordar a Pilar Amaya, de 50 años y madre de un hijo, que es la víctima mortal número 13 por violencia de género en 2025 y la 1307 desde que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en 2003. Su pareja de 47 años la asesinó el 7 de junio en Marbella, Málaga. En su recuerdo y el de todas las mujeres asesinadas por violencia machista, decimos alto, basta ya. Bueno, hace unos días encontré archivado en mi ordenador un Perdona, informe. Manuel, solo quería decirte que se ha confirmado el asesinato de otra mujer más de 49 años, Marisol. Ah, sí, Marisol, ya Ya, la dijimos la ya me semana dijiste, pasada. Sí, vale. sí, Pues Marisol, ya sí, está. Ah, vale. que fue, sí, en Perdón, Pontevedra, sí. gracias. Pues como os decía, hace unos días encontré archivado en mi ordenador un informe del año pasado firmado por varias entidades vinculadas a diversos movimientos sociales, fundamentalmente de Cataluña y también de sindicatos combativos. Y ese informe se titula por unos presupuestos generales del Estado en 2024 que garanticen los derechos sociales y laborales. En el informe pues, se hace una recopilación de reivindicaciones por áreas y esto me dio la idea de presentaros esta exposición recogiendo parte de sus textos y de otros que me fueron pasando de otras organizaciones, de compañeras y compañeros y de artículos y manifiestos que he ido recogiendo de los movimientos sociales a lo largo del tiempo. El valor de los movimientos sociales es el contrapoder de un sistema político y económico que no siempre está al lado de la gente y que no siempre actúa con sentido común. La importancia estriba en el empoderamiento del pueblo que participa, reivindica y presiona a los gobiernos para que cambien el rumbo de algunas medidas. Por eso es conveniente recordar los planteamientos reivindicativos de quienes salimos a defender lo público en sus numerosas facetas. En algún lugar se sale a defender un tren FEBE que quieren quitar, o el soterramiento de unas vías del AVE que parten dos, una ciudad, un barrio o un pueblo. En otro, impedir un desahucio que deja a una familia sin alternativa habitacional, o delante de un centro de salud porque no hay urgencias o pediatras. Vivimos unos momentos de incertidumbre en lo político. En España, hacer sindicalismo es un delito, manifestarse se prohíbe bajo fuertes multas, lejos se oyen tambores de guerra. Los gobiernos se ponen una venda en los ojos para no ver el genocidio de Gaza en Palestina. Por eso los movimientos sociales hemos de colaborar en la medida de lo posible por una causa común. Lo que de verdad nos salva, lo que nos da bienestar, es la solidaridad de la gente entre nosotras y nosotros y los servicios públicos universales y de calidad que pagamos entre todos y todas. Rememorando a Yayo Herrero, que estuvo en estas videoconferencias, si recordáis, en su artículo, que cada cual haga lo que pueda, dice:
fue el aquí de las comunidades judías asediadas por el antisemitismo. Es el aquí del pueblo palestino masacrado por el sionismo. Es el aquí de los barrios de la periferia que lucharon para conseguir el centro de salud y las alcantarillas. Es el aquí de las familias que se encierran en su propia casa para evitar un desahucio. Es aquí de gente joven que se quiere quedar en su pueblo. Es aquí de quienes defienden los servicios públicos que no son regalos del Estado, sino institucionalización de las luchas de los movimientos sociales. Es el aquí de quienes queremos habitar a gusto en este planeta asediado. Y bueno, por eso estamos aquí. Eso tiene que cambiar, como dice nuestra canción de lucha. Y así que voy a presentaros esta ponencia. Tengo una serie de diapositivas. Yo voy a ir pormenorizando un poco las reivindicaciones de cada movimiento social. Después al debate no va a haber, como habitualmente, de que la persona que expone, que hace la exposición es la que contesta y tal. No, aquí va yo voy a ser un participante más. Cuando yo quiera pedir la palabra, la pediré. Y ahora pues voy a compartir pantalla y a presentaros estas diapositivas y vamos a ir viendo cosas. Bueno, ¿lo veis bien ahora? ¿Se ve bien? ¿Veis algo? ¿Hola? Sí, Sí. yo sí. Perfecto. Yo sí, Vale, de sí, acuerdo. se ve muy bien. De acuerdo. Bueno, pues ya empezamos. Si me deja. No sé qué pasa. Ya ha quedado colgado aquí. Un momento. Voy a ver qué pasa. No, pero es que no me deja moverme. No me dejan correr las. Ahora sí. Ahora. Vale. Ahora. Bien. El movimiento feminista. Bueno, he sacado unas fotos de unas manifestaciones, en este caso del movimiento feminista, y el recuadro que digo, el movimiento feminista busca la plena igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos políticos, económicos, laborales y sociales, igualdad en educación y en oportunidades. En resumen, reivindica la desaparición del patriarcado que responde a privilegios y dominación del hombre sobre la mujer. Y tengo estas reivindicaciones, primero en contra de la violencia machista, aplicar en España el convenio Estambul con el reconocimiento a todas las víctimas mortales, no todas están reconocidas, una protección integral de las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género por parte de personal especializado y además revisar el sistema Biogen y la creación de comisarías especializadas, apoyar la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia con perspectiva de género, revisar la articulación entre ley de extranjería y ley contra la violencia de género a fin de desarmar la discriminación de hecho que se produce hacia las mujeres migrantes, que la atención jurídica, psicológica, social y sea más extensa y que se preste antes y no después supeditada a la presentación de denuncia judicial y no solo a la violencia de pareja. Otra reivindicación, abolición de la prostitución, aprobación de una ley integral contra la explotación sexual de mujeres en prostitución y trata, mediante una ley orgánica integral de abolición del sistema prostitucional que persiga penalmente a proxenetas y puteros y proteja a las mujeres con garantías de acompañamiento, reparación material e inserción como víctimas de violencia sexual. Prohibición de la gestación subrogada, los vientres de alquiler. Prohibición explícita del mercado de óvulos y de la gestación por sustitución de criaturas nacidas a través de ella, incluyendo la persecución internacional de tal práctica como un crimen contra la humanidad. Anulación de la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado sobre régimen registral de la afiliación de los nacidos mediante gestación por sustitución, que permite que se inscriban bebés nacidos mediante la explotación reproductiva. Abolición de la pornografía y publicidad sexista, persecución de la pornografía e instalación de controles para impedir su difusión entre menores de edad, así como de cualquier contenido escrito o audiovisual que fomente la hipersexualización de mujeres y niñas. Prohibición de la publicidad sexista en todo el espacio público y en los medios de comunicación.
Abolición de los géneros, respeto para todas las personas que elijan su género masculino o femenino, pero el sexo biológico, hombre, mujer, es una categoría protegida, no a a la invisibilidad de las mujeres y no a la ley trans. Educar para la igualdad, que la prevención de la violencia de género sea una política prioritaria. Exigimos un sistema coeducativo que incluya educación afectivo-sexual, igualdad de género, contra las violencias machistas en todos los niveles educativos, ciclos y ámbitos. Sanidad desde la mujer. La desigualdad de género es un determinante de la salud establecido por la Organización Mundial de la Salud, por lo que es imprescindible integrar la perspectiva de género en todas las políticas sanitarias, desde la sanidad pública de calidad y acceso universal, por ejemplo, en la interrupción del embarazo, reproducción asistida en el área de salud y en hospitales públicos, movilidad diferencial en algunas enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemia, malestares, depresiones, trastornos emocionales, endometriosis, menopausia. Derechos laborales, brecha salarial y brecha en pensiones, conciliación. Políticas públicas contra la brecha salarial y la precariedad laboral de las mujeres en todos los sectores, que trae como consecuencia una brecha mayor en las pensiones. Especial atención a los sectores más feminizados, como camareras de hotel, trabajadoras de hogar, cuidadoras, etcétera, prestando especial cuidado a la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y de aquellas procedentes de grupos minoritarios. Bueno, la educación pública, he traído aquí una frase recogida de un artículo de Arcadio Oliveres, que dice que la educación es el pilar que puede permitir accionar el cambio que modifique las maneras de vivir, de relacionarnos y las prioridades para salvar el planeta. Y por lo tanto, si se me permite decirlo así, salvarnos y demostrar que no solo somos una especie consumista y destructiva, sino que el pensamiento nos puede llevar a ser más solidarios y tener más conciencia colectiva. Las principales reivindicaciones tienen que ver con la garantía de una educación pública con acceso a todas las personas y de calidad. Por tanto, en primer lugar, la enseñanza pública en sus diversos niveles y ciclos no debe ser sustituida por colegios concertados, financiados con dinero público. Las aulas y establecimientos de los colegios, institutos y universidades públicas deben tener unos niveles óptimos de habitabilidad y de dotación de recursos materiales. Se reivindica financiación suficiente, supresión progresiva de los colegios concertados, dignificar la profesión docente, gratuidad en todas las etapas educativas, especialmente para niños y niñas de 0 a 3 años y comedores escolares gratuitos, red pública suficiente en formación profesional, educación laica, asegurar la democracia interna en los centros educativos con participación de toda la comunidad educativa, obligatoriedad de las asignaturas de educación para la ciudadanía y educación afectivo-sexual. Se pide ratios de 15 alumnos por aula, aumentar la contratación de profesorado, se calcula que un 33% más haría falta, más contratación de personal sanitario, de psicología y trabajadoras en comedores y de limpieza. Y además el profesorado de la enseñanza pública reivindica reducción del horario lectivo, reducción en su carga horaria porque las jornadas menos extenuantes permitirían pues, una enseñanza de mayor calidad y mejor conciliación con la vida personal. Reducción de ratios, menos alumnos por clase, facilitarían una atención más personalizada y una mejor gestión del aprendizaje. Equiparación salarial entre todas las comunidades autónomas. Menor burocracia para centrarse en la labor educativa. Mejorar la atención a la diversidad. Más inversión para atender necesidades específicas de estudiantes con diversidad funcional. Infraestructuras y recursos naturales, recursos materiales. Residencias públicas. La Unión Ciudadana para la Mejora de las Residencias aboga y pelea por un nuevo modelo de gestión de residencias de mayores y por un nuevo modelo de forma de vida para nuestros mayores, pues ellos y ellas deben formar parte de la agenda política y social de este país, donde se prime la humanidad en el trato, su autonomía personal, el fomento de sus derechos, de sus aficiones y su creatividad, que se fomenten las visitas de conciliación familiar en las residencias y se fomenten la relación inclusiva e igualitaria donde los recursos sanitarios no se escatimen y se escamoteen, y donde los trabajadores y trabajadoras tengan un salario justo y adecuado
a su compromiso vital dentro del sistema de residencias y de dependencia, y donde, por supuesto, la transparencia documental y de protocolos sea la piedra angular del sistema. Entre las reivindicaciones que tiene la UCME tenemos los servicios sociales a la dependencia de calidad y gestión pública con una cobertura universal y con un número de plazas que esté de acuerdo con la población, el número de personas que viven en un municipio o una localidad. Ratios profesionales adecuados, debidamente formados y con unas condiciones laborales y económicas dignas. Coordinación con los servicios sanitarios de atención primaria. Servicios basados en el principio de envejecer en casa y tener su base de teleasistencia y servicio de atención a domicilio que retrasen la institucionalización mientras sea posible. Para ello es imprescindible acabar con la crónica y mínima financiación de la dependencia que existe en la actualidad. España solamente dedica un 0,7% del Producto Interior Bruto, mientras que la media europea es del 1,7% y en los países nórdicos del 3,7%. Mejorar mucho las inspecciones de las residencias, hacer protocolos y ver los resultados, aumentar el cuerpo de inspectores e inspectoras. Comunicación entre personas trabajadoras y familiares de residentes que será muy valiosa. Aplicación de un software para el control de incidencias y estado de las personas residentes. Estabilidad, turnos adecuados y buena remuneración de las personas empleadas con un ratio suficiente para cada turno. Alimentación con asesoramiento de profesional nutricionista para establecer las dietas. Habitaciones individuales siempre que se solicite. No a la opacidad en la gestión del servicio de residencia, alimentación, limpieza, incidencias, precio de los servicios que se conceden, que se dan, acceso a las actas de inspección, siempre de acuerdo con la protección de datos. Foro de participación de usuarios y familiares de las residencias. Valoración trimestral de incidencias, establecer indicadores claros de lo que son malos tratos, por ejemplo, llagas, heridas, moratones, caídas. Y está establecido bien claro y que todo el mundo lo sepa, un plan de emergencias y evacuación del centro. A veces hemos visto algún incendio y es importante tener esto presente. La sanidad pública. He recogido es un taller que tenemos aquí en León de la plataforma por la sanidad, plataforma social para la sanidad pública, en la que Enriqueta y yo también estamos. Y este es un compañero que presenta tenemos varias diapositivas, cada persona que hablamos, hacemos talleres, vamos por barrios, por pueblos. Y dice Alberto del Pozo, que de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, que la defensa de los sistemas públicos de salud es una tarea prioritaria, a la vez que un compromiso, y deben ir acompañados de una actividad crítica para consolidar y mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia de los propios servicios públicos de salud. Epa. No podemos mantener despolitizado nuestro discurso ni nuestra actuación. El ejemplo del derrumbe del Sistema Nacional de Salud británico nos advierte claramente de lo que nos jugamos. Nuestro Sistema Nacional de Salud español es mayoritariamente querido y necesitado por la sociedad. Todo el Sistema Nacional de Salud es un valor democrático, una conquista social y un dispositivo de distribución y de la riqueza e igualdad entre comunidades autónomas. Los ciudadanos y ciudadanas son los dueños y dueñas de su dispositivo sanitario. Como pasa con la educación, las pensiones, la dependencia, etcétera, la sanidad pública está en un claro proceso de privatización. Hoy el 40% aproximadamente de la ciudadanía tiene un seguro médico privado o utiliza las consultas y clínicas privadas. Esto es debido al deterioro lento y progresivo de la sanidad pública. La falta de personal y de recursos materiales que afecta de manera directa a las consultas, a las pruebas diagnósticas y a las intervenciones quirúrgicas, con unas preocupantes y desesperantes listas de espera. Pero los seguros médicos privados tampoco están resolviendo los problemas de salud y además priorizan la rentabilidad económica de sus servicios. Entonces tenemos de reivindicaciones aumento de los presupuestos de todas las comunidades autónomas y del gobierno central, o sea, todo lo que es el Estado, en la sanidad pública. Estamos por debajo de la media europea y alcanzar un mínimo de 2.250 euros por habitante y año.
Se necesita contratar personal que tenga estabilidad en el empleo y salarios competitivos. Seguro que así las administraciones autonómicas encuentran profesionales, porque es una de las disculpas que ponen, que no hay médicos, médicas, que no hay enfermería, que, en fin, pero sí los hay por si dan estabilidad y se dan unos buenos sueldos, acordes a su formación y tal, pues no, seguro que aparecen. Prevención y promoción de la salud. Es mucho más barato que curar y revierte en la calidad de vida. Aumentar el porcentaje del presupuesto a la atención primaria, primera defensa de la salud pública. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea un 25% mínimo del total del presupuesto de sanidad. Por ejemplo, en Cataluña está sobre el 17% tan solo. Derogar la ley 1597, que legaliza la privatización de la sanidad pública, y los artículos 90 y 94 de la Ley General de Sanidad de 1986. Velar y controlar acciones y omisiones de las industrias relacionadas con la sanidad, especialmente la farmacéutica y la biosanitaria. Protección frente a los poderosos e insaciables lobbies del mercado. Activar funciones de salud pública que competen al Ministerio de Sanidad, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la salubridad, higiene y control y corrección de todo tipo de contaminaciones. Actualizar aspectos en materia de salud, calendarios vacunales, salud laboral, salud mental, situaciones de epidemias, pandemias o cualquier estado de emergencia sanitaria. Establecer un marco regulador que atienda a una auténtica participación social en la salud, mediante una legislación que garantice dicha participación ciudadana como auténticos titulares del sistema público y con capacidad de relación y codecisión. Este aspecto resulta fundamental y debe considerar un criterio uniforme y garantista para todo el Estado. Hay ejemplos muy claros donde la participación ciudadana en el servicio de salud contribuye muy positivamente a mejorar y a hacerlo mucho mejor. Paso, vivienda digna. Esto es Alejandra Jacinto, que es abogada y está en la cooperación para el aseguramiento ético y solidario. Y dice Alejandra: la apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control, la privatización de las viviendas públicas, más de 6 millones, el todo urbanizable, que ha traído consecuencias catastróficas como las inundaciones de la Dana. Así, la falta de regulación del mercado inmobiliario ha provocado una situación de crisis habitacional. Una crisis que es múltiple y está causada por un modelo inmobiliario que antepone la vivienda como inversión en lugar de como derecho ciudadano de forma histórica. Crisis que ha ido mutando desde el estallido de la burbuja inmobiliaria con la ejecución masiva de cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria y el rescate bancario hasta la actualidad, donde nos encontramos inmersos en una burbuja de precios del alquiler, que es consecuencia directa por acción o omisión de las políticas públicas realizadas. Y bueno, he recogido del sindicato de inquilinas e inquilinos que tuvimos aquí también, nos dio una conferencia, el compañero. Dice que la cifra de 3,8 millones de viviendas vacías en todo el estado da una idea de cómo la vivienda se ha convertido en un gran negocio especulativo del capital salvaje y avaricioso. El sindicato de inquilinas e inquilinos y el de Llogarets en Barcelona es la consecuencia de las luchas por una vivienda digna y de acceso universal. Sus reivindicaciones son: estabilidad del alquiler, extender la duración de los contratos a 12 años en caso de viviendas grandes y a 6 años en caso para pequeñas propiedades o pequeños propietarios. Regulación de los precios, crear un índice de precios de alquiler máximo que fije el precio de metro cuadrado, teniendo en cuenta los niveles de renta en cada municipio. Fin de los desahucios. Obligatorio para las administraciones públicas realojar a las personas desahuciadas por la imposibilidad de pagar el alquiler, que además viene recogido en la Ley 24/2015 en el artículo 5.6. Derogar inmediatamente el procedimiento de desahucio exprés. Movilización de las viviendas vacías, aquellas que no se les ha dado uso en 6 meses. Aumento del parque de vivienda pública en alquiler, por ejemplo, expropiando la vivienda vacía de los bancos, del Banco Malo, el Sareb, que se hizo con aquellos pisos y viviendas que estaban en las hipotecas, que no se podían pagar las hipotecas y que quedaron con ellas. Eliminación del régimen especial tributario de la SOCIMI,
SOCIMES son sociedades anónimas cotizadas de la inversión en el mercado inmobiliario que actualmente no tributan en el impuesto de sociedades. Gastos derivados del alquiler y fin de los abusos de los intermediarios, honorarios de los servicios prestados al arrendador, fianza de un valor no superior a una mensualidad. Erradicación de la pobreza energética, poner fin a los cortes por impago, limitación de las viviendas de uso turístico durante un máximo de 60 días al año, lucha por el derecho a la vivienda, apoyar y considerar como legítimas las resistencias inmediatas practicadas por los y los arrendatarios. También legítima la ocupación de vivienda vacía de grandes propietarios. Bueno, ecología y medio ambiente. En este caso he recogido de un libro que compartió con Noam Chomsky, José Mujica. Decía que si el mundo no aprende a vivir con cierta sobriedad, a no despilfarrar, a no desperdiciar, si no aprende esto pronto, nuestro mundo no va a resistir. Tenemos que aprender a vivir con lo necesario y no despilfarrar. Si la humanidad no se pone a aplacar la guerra y a luchar por revertir el cambio climático, estamos perdidos, porque esto no lo van a hacer los gobiernos, salvo que los y las jóvenes cubran las calles y los obliguen. Para Ecologistas en Acción y también para otras organizaciones ecologistas como SEO BirdLife, Amigos de la Tierra, el Fondo Mundial por la Naturaleza, Greenpeace, los campos de actuación de esta lucha son la lucha por la... Voy a ir cortando un poco porque es que tengo aquí muchas cosas. Lucha por la biodiversidad, porque la conservación de la diversidad biológica supone una de las prioridades ambientales, especialmente debido a la importancia de su riqueza biológica en el ámbito europeo y mediterráneo, el cambio climático, la energía. Los sectores eléctricos y de transporte son la causa principal de la contaminación atmosférica a escala local, regional, con las lluvias ácidas, intensificación del efecto invernadero. Industria, no podemos seguir tratando irresponsablemente el medio ambiente como una fuente inagotable de materias primas y como un vertedero de infinita capacidad para nuestros residuos. Residuos, el paradigma es la lucha por el objetivo de residuo cero y la conversión de los residuos en recursos en el marco de la economía circular. Agua. Durante décadas, la política hidrológica se ha basado en la construcción de grandes infraestructuras como embalses y trasvases, cuya finalidad era incrementar los recursos disponibles. No es posible seguir aumentando las demandas de agua por los costes sociales y ambientales de estas infraestructuras, por el creciente deterioro de los ecosistemas hídricos y por los efectos del cambio climático, que ya están reduciendo la cantidad de agua que circula por los ríos. El medio marino y litoral. Al hablar de los océanos, debemos considerar los impactos provocados por la ferocidad de las actividades humanas que, motivadas por intereses económicos, ponen en riesgo el medio marino para explorar sus recursos al límite, bien sean pesqueros, minerales, biológicos, etc. Transporte. El actual modelo de transporte de mercancías y de personas es insostenible y supone uno de los factores fundamentales del deterioro del medio ambiente, contaminación atmosférica y acústica, ocupación del espacio. No podemos seguir incentivando el incremento de los desplazamientos de personas y mercancías a distancias cada vez más largas, ni que estos se realizan en vehículos motorizados ineficientes, en detrimento de medios de transporte de menor impacto social y ambiental como el ferrocarril, y debemos de seguir favoreciendo el transporte individual frente al colectivo. Urbanismo. Los años de construcción desaforada han dejado un territorio salpicado de cadáveres inmobiliarios, desarrollos urbanísticos sin finalizar o construidos pero sin habitar, un litoral destruido y un medio rural convertido en segunda residencia. La calidad del aire, muchas evidencias indican que la exposición a la contaminación atmosférica a los niveles que actualmente se registran en el Estado español provocan serios efectos sobre la salud y el medio ambiente. Las emisiones de óxidos de nitrógeno, de componentes orgánicos volátiles, de la formación de ozono troposférico, bueno, el dióxido de azufre, etcétera, etcétera. El turismo. De los 7.350 millones de personas que habitamos el planeta, 1.322 millones viajaron durante 2017. Esta expansión global está generando graves conflictos y tensiones derivadas de los impactos ambientales, sociales y económicos del complejo entramado de actividades asociadas a la industria turística, controlada principalmente por grandes corporaciones transnacionales y fondos de inversión. Voy a beber un poco, ¿eh? La agroecología, soberanía alimentaria y mundo rural.
La progresiva industrialización de la cadena agroalimentaria y la política agraria común han favorecido el incremento de la productividad forestal, agrícola y ganadera, provocando grandes impactos ambientales, pérdida de la fertilidad del suelo, contaminación del agua, aumento de emisiones de gases de efecto invernadero o pérdida de biodiversidad, debido, entre otros, a los cambios en los usos del suelo, el monocultivo, el uso masivo de agroquímicos, el aumento indiscriminado del regadío o la sustitución de recursos locales por insumos importados, en particular para la industria, para la ganadería industrial. Paralelamente, se ha reducido notablemente o abandonado la agricultura y la ganadería en agroecosistemas de alto valor natural, por ejemplo, la zona de montaña, de esas estepas. Bueno, continúo. Equidad y pobreza. Las sociedades humanas han alcanzado una desigualdad inusitada. Solo el 1% de la población atesora la mitad de la riqueza mundial, mientras que la desnutrición y el hambre siguen siendo realidades. Globalización, la imposición de políticas económicas cuyo fin es la maximización del beneficio de los grandes agentes capitalistas, empresas multinacionales y entidades financieras, ha supuesto gravísimas consecuencias económicas, sociales y ambientales para los distintos pueblos y territorios del planeta. Consumo. Vivimos inmersos en una sociedad que sitúa el hecho de consumir en la cima de su escala de valores, en la que cualquier ser vivo, objeto, idea o sentimiento es susceptible de ser comercializado, que manipula las conciencias y las conductas, imponiendo falsas necesidades y un ritmo de vida acelerado y estilos de vida insostenibles. Bueno, el movimiento pensionista, esto lo tenemos bastante claro. Las pensiones públicas y la seguridad social son derechos conquistados por la clase trabajadora durante años de lucha y sacrificio. Junto al resto de servicios públicos del estado de bienestar, contribuyen decisivamente a la cohesión social, la solidaridad entre generaciones y entre territorios y la igualdad. El movimiento pensionista en todo el Estado tiene como una de sus principales reivindicaciones, si no es la primera, alcanzar una base de pensión pública mínima que derribe en parte la pobreza existente y sea equiparable al salario mínimo legal. Una reivindicación basada en la definición que la Carta Social Europea da al salario mínimo, concebido como el 60% del salario medio neto a jornada completa, ya que las pensiones son salarios en diferido y en todo caso para ambos conceptos, salario mínimo y pensión mínima, para la Carta Social Europea y para la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es el mismo concepto. Tiene que haber recursos económicos para vivir con dignidad y decoro. De esta forma se contribuiría a disminuir notablemente la brecha de género. Las pensiones más bajas son mayoritariamente de mujeres y no serían necesarios ni obligatorios los planes privados de pensiones, productos financieros impulsados con dinero público. Ambas reivindicaciones, planes privados de pensiones y brecha de género, forman parte de la tabla reivindicativa del movimiento pensionista. Además, reivindicamos la edad de jubilación a los 65 años, la realización de una auditoría externa y fiable de las cuentas de la Seguridad Social que demostraría su sostenibilidad financiera y la jubilación anticipada sin coeficientes correctores para quienes hayan trabajado 40 años o más. Movimiento sindical. El objetivo, las luchas del movimiento obrero y sindical han sido decisivas a la hora de conquistar derechos laborales, derechos sociales e incluso derechos políticos. Sin estas luchas no se habría conquistado la jornada de 8 horas, las vacaciones de un mes al año retribuidas, la seguridad social, las subidas salariales, las libertades democráticas, etcétera, etcétera. El objetivo es conseguir el pleno empleo para mujeres y hombres en condiciones dignas. Así pues, se reivindica dotar de recursos presupuestarios suficientes que permita aplicar la semana laboral de 30 horas, sin disminución de salarios en el marco de la Administración y empresas públicas del Estado, así como de sus contratas, efectuar las contrataciones necesarias en condiciones dignas y estables, acabar con el abuso de la temporalidad y la interinidad en las administraciones públicas y por el empleo fijo de los trabajadores y trabajadoras de la administración y empresas públicas, revertir plenamente las contrarreformas laborales que han significado pérdidas de derechos laborales, recuperar la indemnización por despido más elevada, especialmente en caso de despido improcedente, estableciendo el derecho del trabajador o trabajadora a optar por el reingreso o la indemnización. La recuperación de estos derechos tiene un efecto disuasivo para aquellas personas que quieren abaratar el mercado del trabajo mediante despidos de trabajadores y trabajadoras, especialmente de mayor edad. El servicio de atención a domiciliaria, el servicio de ayuda a domicilio, lo constituye
Oigo una voz por ahí por el fondo. No sé. Tú Sí, mira. Vicente. Ah, el servicio de ayuda a domicilio constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados y cualificadas en el propio domicilio, con el objeto de atender a las actividades básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de dependencia. Este es un servicio esencial público para personas que por su estado físico, cognitivo o psicosocial no les es posible realizar por sí solas las actividades personales más básicas de la vida diaria. También, por otro lado, está la extrema precariedad laboral de los profesionales que atienden al colectivo de personas dependientes. Hay que destinar mayores recursos económicos para dotar de asistencia, de servicio de atención a domicilio a todas aquellas personas que, teniendo la dependencia requerida, no se les está concediendo este tipo de servicio. Dotar con más servicio, más tiempo de servicio a las personas dependientes que ya perciben este servicio, de ajustarlo en cada grado de dependencia a las horas debidamente. Mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Este es un sector altamente feminizado, precarizado y empobrecido por las siguientes situaciones: bajos salarios, contratos inferiores a 30 horas semanales, el 80% de la plantilla, disponibilidad permanente, horario requerido, escasos tiempos en recorridos entre domicilios, bolsa de horas, insuficientes ayudas físicas o técnicas para mover a las personas usuarias con sobrepeso, el no reconocimiento de bajas laborales por enfermedad profesional o por accidente laboral, mejorar económicamente en el ámbito rural, el gasto de los recorridos con vehículos propios entre municipios y un largo etcétera. Los sectores estratégicos en la Constitución de 1978, el artículo 128 dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exige el interés general. Existen plataformas en todo el Estado que se movilizan para conseguir mejoras en infraestructuras y servicios esenciales: carreteras, ferrocarriles, transporte público, redes eléctricas, redes de telefonía móvil, banda ancha de Internet, instalaciones para hacer más cómoda la vida en las ciudades, desaparición de barreras arquitectónicas, servicios bancarios de proximidad, creación de una banca pública, abastecimiento de aguas potables, red de alcantarillado, depuración de aguas residuales, recogida de basura, etcétera, etcétera. Se reivindica los sectores de energía, electricidad y gas, así como el abastecimiento del agua y las comunicaciones, deben volver a manos públicas para garantizar dichos servicios a toda la ciudadanía a precios asequibles, no determinados por la especulación y el abuso, especialmente de la población más vulnerable. Invertir en la creación de empresas públicas en el sector energético, agua y comunicaciones, dotándoles de recursos económicos suficientes. Las administraciones públicas deben garantizar el acceso a los servicios de electricidad, gas, agua y comunicaciones a las personas y unidades familiares en situación de pobreza severa y riesgo de exclusión residencial, sin interrumpir el suministro en caso de imposibilidad de hacer frente al pago de las facturas. Estas medidas de protección del acceso a los servicios públicos mencionados también se aplicarán a las unidades familiares que, sin cumplir los requisitos de pobreza severa, resida alguna persona afectada por dependencia energética, como en el caso de las personas que para sobrevivir necesitan máquinas asistidas. Dotar de recursos necesarios para la transformación del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, como entidad financiera pública en una auténtica y sólida banca pública de inversión, desarrollo, que pueda financiar de forma directa a empresas privadas o cooperativas y autónomas sin tener que recurrir mayoritariamente a la intermediación de la banca privada, y que pueda responder a los retos que bajo responsabilidad social y ecológica tiene en estos momentos España. Recursos al transporte ferrocarril de cercanías, al mantenimiento de líneas y estaciones que conectan zonas rurales. No priorizar solo la alta velocidad. Respecto al despliegue de renovables, hacerlo con justicia y respetando soberanías, y detener la producción de energía nuclear para frenar la generación de los residuos nucleares. La Protección Civil actúa como en todos los estadios de la gestión integral de riesgo. Es la prevención a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Es la encargada de declarar la alerta, la emergencia. Coordina las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencia.
Participa en los programas de reconstrucción una vez pasada la situación de emergencia. Y bueno, la fotografía, en el caso es en Galicia y abajo esto es el León, el Brif, el Tabullo del Monte. Este es el que habíamos hablado una vez del Teleno, pues esta brigada está ahí situada, ¿no? Existen las BRIF, las brigadas de refuerzo de incendios forestales, son una herramienta fundamental en la lucha contra los incendios forestales en España, especialmente en las zonas con mayor riesgo. Han sido creadas para apoyar a las comunidades autónomas en la extinción de incendios y su trabajo social para proteger los ecosistemas y el patrimonio natural. Las reivindicaciones de los cuerpos de bomberos generalmente se centran tanto forestales como de todos los bomberos, en la mejora de sus condiciones laborales, la seguridad y el reconocimiento de sus servicios, y estas incluyen la rebaja en la edad de jubilación, la inclusión de enfermedades profesionales en el cuadro médico y la organización de los recursos y la logística del servicio. He introducido alguno más, el derecho a morir, esto más escueto, el derecho a morir dignamente. La DMD es una asociación a nivel estatal. Defendemos los derechos al final de la vida. Queremos que puedas decidir libremente sobre tu final según tus valores. Ayudamos a miles de personas a planificar su final dentro del marco legal. Vigilamos el cumplimiento de la ley, denunciamos irregularidades y reclamamos mejoras en las leyes. Asesora sobre cómo hacer el testamento vital y tras la aprobación de la ley de eutanasia, la DMD trabajará para que se garantice el derecho de la ciudadanía a decidir cuándo y cómo morir, a morir dignamente, sin sufrimiento, sin dolor. La Europa Laica, esta es otra organización también estatal, es una organización sin ánimo de lucro española, promotora del laicismo y la libertad de conciencia, el Estado laico y la separación Iglesia-Estado. Fue fundada el 3 de marzo del 2001. Es miembro de la Red Laicista Europea y la Asociación Internacional de Libre Pensamiento. Mantiene el Observatorio del Laicismo. La renta básica universal e incondicional. La renta básica universal e incondicional es una propuesta de política social que busca garantizar un ingreso mínimo a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su situación laboral o económica. Se trata de un pago periódico, incondicional y universal que busca asegurar un nivel de vida digno para todos y todas. La renta básica universal e incondicional se aplica a todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar su situación económica, laboral o familiar. Esto es que es universal. El ingreso se entrega sin requisitos ni condiciones, simplemente por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, que es la incondicionalidad. Debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de vida como alimentación, vivienda y salud, la suficiencia, y busca redistribuir la riqueza asegurando que todos tengan acceso a un nivel mínimo de ingresos, es la redistribución. Y una movilización que afecta a todos los movimientos sociales y que todos y todas estamos de acuerdo es no la guerra y que no nos resignamos al rearme ni a la guerra. Y bueno, pues eso es lo que yo quería contaros. Manuel, un gran trabajo, felicidades, ¿eh? Muy Bueno, bueno, Manuel, muy bueno. Qué barbaridad, ¿cómo te lo ocurras? Gracias, muchas gracias. Bueno, rondas de preguntas y... reflexiones, sugerencias y bueno, no todos podemos estar de acuerdo en todas las reivindicaciones. Luis Parán. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, yo pertenezco a Unión Ciudadana por la Mejora de la Residencia, que es un colectivo estatal. Soy más especialista en ese tema, pero si queréis, me gustaría dar unos datos sobre sanidad en la Comunidad de Madrid, si lo permitís, y pertenezco a Vecinas, Vecinos, Barrios y Pueblos de Madrid, que es el movimiento que está sacando a cientos de miles eh, de personas en las manifestaciones, defendiendo una sanidad pública. Recientemente un sindicato
bastante importante de médicos, porque la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuando me extienda, por favor, me decís, Luis, para, porque es bastante información. Cuando, repito, ha tenido que hacer este informe, porque la Consejería de la Sanidad de Madrid, pues no aportaba ningún dato. Bueno, pues voy con ello. De 267 centros de salud, casi el 73% están incompletos en sus plantillas de trabajadores y 764.000 pacientes no tienen un seguimiento por un médico de familia o pediatra, porque su médico no está de forma prolongada o no existe. Como he mencionado anteriormente, en 267 centros de salud deben de atender a un número muy importante de personas, se habla de 970.000. Esto supone que debería haber 3.812 médicos de familia y 963 pediatras. Con estos datos hay un déficit de un 11% de ausencias del médico de familia y 417 plazas están vacantes. Estos son datos recientes de hace 3 o 4 meses. En pediatría, de los 963 plazas, el 14% de las plazas están sin cubrir. Teniendo en cuenta que un médico asignado, y este estudio lo han hecho médicos, la mortalidad disminuye un 8% si tienes un médico durante 25 años, es decir, un médico asignado. Luego, por otra parte, otra información también importante es, hay un grupo en Madrid también que se llama Audita Sanidad, en el cual pues llevan desde el año 2017 realizando un estudio en cómo se adjudican los contratos, ¿no? Pues bien, os puedo decir la asombrosa cantidad de que fraccionan en contratos menores. Ahí, digamos, no se puede constatar las cifras como si es en un contrato, digamos, de mayor envergadura, ¿no? Bueno, pues el número de contratos menores ha sido por 1.026.323. ¿Esto qué supone? Que estos contratos han sido adjudicados 1.644 millones. Según el estudio que realiza Audita Sanidad y que está contrastado, pues con ese importe, pues se podía haber, digamos, contratado a 9.000 y pico médicos. Es decir, no se tiene ese control con los contratos en la Comunidad de Madrid, ya sabéis quién gobierna. Y bueno, pues las deficiencias de la Comunidad de Madrid ya sería alargarme mucho la información. En las listas de espera en Madrid han rebasado el millón de pacientes, en concreto 1.003.721. Madrid es la comunidad que menos dinero destina a la sanidad pública por habitante, 1.468,38, un 30% inferior a la media de las comunidades autónomas, que es de 1.906,29. El 40% de los servicios de urgencia de atención primaria no tiene médico o médica y el 35% de los servicios de atención rural, el SAR, carece de médica o médico. El número de pediatras ha disminuido un 30% los 3 últimos años y podía seguir ofreciendo datos. Simplemente esto es una radiografía de cómo está la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Luego, si hay algún sobre las residencias, pues también os podría mencionar algo más. Gracias por escucharme. Luis, te doy una información que igual tú la sabes a través de Vellez Digna. En Galicia están el personal de las residencias privadas, digamos, haciendo unas protestas y saliendo a la calle por la reivindicación de sus contratos laborables Sí, y el convenio, estoy entiendo. al tanto. O sea, en Galicia es una plaza fuerte para Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias. Sí, sí. Gracias por la información, Freitas, si estamos al corriente, estamos divulgando. Ajá. Gracias. Mari Carmen Muñoz. Mari Carmen Muñoz, abre el micro. Ay, perdona, me cuesta mucho encontrar el botón. Yo
lo que pienso sobre esto que has puesto, Miguel, esta maravilla, este repaso tan completo, bueno, pueden surgir más temas, claro, es a nivel general. A mí me preocupa mucho ver qué poca incidencia tienen las luchas sociales. Bueno, tienen, pero no, ni mucho menos suficiente. Entonces, yo creo que continuamente tenemos que pensar nuevas formas de hacerlas o ampliar las formas de ir haciendo esto, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo creo, por lo menos que es mi opinión sobre cómo deben ser las luchas, es que tienen que estar fuera totalmente de la violencia, porque la violencia, por muy merecida que la tengan los culpables de que estén así de mal las cosas, pues sirve para sacar nuestra rabia o, bueno, para demostrársela, pero eso tiene cosas muy negativas y porque hay mucha gente que ni es culpable ni está metida en la lucha, no sé, que está desinformada o que está un poquito apática. Entonces, a esa gente a esa gran masa de gente, es a la que tenemos que abrirle los ojos en lo que estemos reivindicando. Entonces, lo que tenemos que hacer es convencer. Y para eso la violencia me parece que sobra. Y luego otra de las cosas que ocurre es que la ciudadanía tenemos muy pocas oportunidades de participar. Las instituciones están cerradas a la gente normal. O sea, tú ves una cosa injusta o propia o ajena, ¿no? Y es que no sabes dónde tienes que acudir. Bueno, vas a tu grupo, a tu sindicato, pero yo creo que hay que ir, tenemos que pedir que haya cauces de comunicación pues con la gente que está en las decisiones, que está más, bueno, en el Congreso o en los ayuntamientos directamente. Tenemos que reivindicar eso, que se nos escuche más directamente, porque a veces expones un problema y resulta que mucha gente dice, pues es verdad, y entonces generas una ola pues de movimiento, ¿no? Y no sé, tenemos que pensar nuevas formas, utilizar las emisoras, la prensa mucho más y sobre todo eso pedir en los ayuntamientos o en el Congreso o en las autonomías sitios donde poder participar de viva voz o algo así muy cercano. Y luego hay un tema que es que yo no me sé expresar bien, pero la idea que tengo en la cabeza me gustaría transmitirla, y es que tenemos que incluir en nuestras luchas, no en las luchas, sino en nuestra forma de trabajar todo esto, autocrítica. Y no sé cómo, a ver, a la gente normal, a nosotros mismos, a todo el mundo, yo creo que también tenemos que exigirnos cosas y tenemos que ser en las responsabilidades que tenemos cumplidores. Por ejemplo, al votar, no se puede votar a tontas y a locas. Entonces, pues cuando, por ejemplo, hay elecciones municipales, yo creo que en los pueblos, a lo mejor en las ciudades es más complicado, pero por barrios o lo que sea, tenemos que promover debates con todos los partidos y ponerles puntos. ¿Qué pensáis de esto, de esto, de esto? Muchas cosas para que se presenten como son ante la gente. O sea, y crear una conciencia de que votar es una responsabilidad. No sé, y en otro tipo de cosas, pues todo este tema de la picaresca y todo eso que en el fondo pues muchísima gente la utiliza, pues yo voy a ver si no declaro esto a Hacienda para pagar menos,
porque nos roban. Bueno, todo eso tenemos que corregirlo y tenemos que introducirlo en nuestro discurso, porque es un fallo que perjudica a todos y que además es incoherente con las luchas que hacemos. No sé, no me sé expresar mejor, pero que tenemos que exigirnos también a nosotros mismos cumplir, o sea, cumplidores en los trabajos, en la declaración de renta, en las familias, exigirles también en la educación de los niños, porque no sé, se dejan manos del colegio y eso no es así. O sea, llega a casa y para que el niño no dé guerra, pues con la maquinita. No, o sea, hay unas obligaciones y yo qué sé, hay que trabajar ese tema, yo creo. Bueno, perdón por el rollo, nada más. Gracias, Mari Carmen. Vicente Poza. Vicente Poza, abre el micro. Ahora, Ya, ya. yo de todo esto que se ha hablado es para, pues se crearía igualdad, pero lo que veo yo que nos hemos encontrado, por ejemplo, aquí en el movimiento pensionista de Alcorcón, hemos hecho una reivindicación al ayuntamiento que es del PSOE con partidos de izquierda sobre la ayuda a domicilio, porque está externalizada y le pedimos al ayuntamiento que la remunicipalizaran. Y el ayuntamiento nos comunicó que era imposible, que no se podía hacer. Y nos dejó, vamos, estupefactos, porque dijimos, pero bueno, ¿cómo, no sé, cómo un gobierno de izquierda no va a poder hacer una cosa así? Pues nos lo explicó, porque las competencias son municipales, pero reciben el dinero de la comunidad autónoma. Y en cuanto el municipio no es del mismo signo político que la comunidad autónoma, ya no hay ninguna posibilidad de colaboración ni de hacer nada. Y claro, como hay competencias que son municipales, otras son autonómicas y otras estatales, pues cuando no hay una coordinación de partidos del mismo signo, pues es imposible porque van unos a entorpecer la labor de los otros y los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Entonces, yo lo que veo que para avanzar en ese sentido, uno de los inconvenientes que hay es ese, de que no haya una igualdad de signo político, porque en cuanto eso no ocurre, olvídate de hacer nada, porque lo que digas, el otro lo va a echar abajo, sea lo que sea. Y ese es uno de los inconvenientes que veo yo, de los más grandes, para poder conseguir alguna mejora. Nada más, yo solo quería hacer este apunte, nada más, gracias. Gracias, Vicente. Gonzalo Barredo. Sí, bueno, lo primero es decir que, bueno, de que todo el resumen que nos ha hecho Manuel, en principio, pues prácticamente estoy de acuerdo con todo, ¿no? Es decir, porque lo que hacen los movimientos sociales en realidad, pues es ir respondiendo a las necesidades que se van generando, que se van creando como norma general, ¿no? Yo quería nada más introducir un tema, porque cuando ha hablado de que en la enseñanza, me imagino que sea la enseñanza de Castilla y León, ¿no? Que se pide igualdad en los salarios en todas las comunidades autónomas, pues no sé, podríamos pedir la igualdad de todos los salarios, de todos los servicios, de todos los estados, en todos los lados, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que mirar es si los salarios más altos en la enseñanza, a ver si se corresponden con la lucha de los profesionales o no. Porque, no sé, nosotros aquí en Cantabria ya llevan los compañeros año y medio luchando por lograr una remuneración para recuperar lo que el IPC perdido en los últimos años, ¿no? Y lo que contesta la comunidad es que si les dan lo que piden,
se convierten en los trabajadores, en los profesionales de la enseñanza mejor pagados que hay en España, ¿no? Pues bueno, si son mejores o peor pagados, pero si hay razones para la movilización y hay razones para la reivindicación, yo creo que hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, esto que voy a decir igual suena un poco mal, pero yo aquí, con los compañeros del STEC, que tengo muchísima confianza, nos llevamos muy bien, estamos en el Intersindical Cántabra todos, pero por ejemplo se niegan a defender los convenios colectivos de la enseñanza privada. Es decir, y yo creo que tan profesionalmente es uno de la privada como uno de la pública. Lo que pasa que hay gente que no tiene más remedio que entrar en la privada y otros que pueden entrar en la pública y depende, pues eso, que la concertada es muy amplia y mucho dinero metido ahí, ¿no? Y yo creo que las diferencias salariales que se generan entre la privada, concertada y la pública, tampoco tiene mucho sentido porque, claro, es justificar que lo que hacen las empresas, ¿no? Rebajando los salarios como forma de aumentar la plusvalía, el, el- el retorno de lo que pagan que vuelvan hacia ellos, ¿no? Yo creo que mm, debían, pues no sé, en el caso de Cantabria, no sé si ocurrirá en más sitios, pero yo les pido siempre que tienen que defender a todos los trabajadores, sean de la pública o sean de la privada concertada, ¿no? Porque al fin y al cabo, es decir, en la medida en que tú logras que los profesores de la privada concertada cobren o se igualen los salarios con la pública, de alguna manera estás eliminando el motivo de beneficio que tienen, que están obteniendo los empresarios en base a los bajos salarios, ¿no? Y además a esos cobros que hacen de forma ilegal. Esto lo quería, no sé, decir, es como una cosa más, ¿no? Porque yo creo que en todo estamos casi todos de acuerdo. Y luego hay un tema que ha introducido la compañera Mari Carmen que, que habla de que la violencia, es decir, compañera, aquí la única violencia que existe es la violencia de los empresarios, la violencia del Estado, la violencia de la policía, la violencia de los fontaneros, estos que trabajan en las cañerías de abajo. Es decir, nosotros no somos violentos, no, en absoluto. Ni ningún trabajador es violento, ningún trabajador, porque se ponga a la puerta de la empresa y diga, yo hoy hago huelga. El otro día, aquí durante la huelga del metal que ha habido durante 3 días en Cantabria, la policía ha cogido a un chaval, le ha pegado una paliza, le ha pegado una paliza. Un chaval que está en diálisis, con catéter en el pecho, con catéter para la diálisis, y aparece en la foto el policía con la rodilla encima del pecho de él. ¿Eh? Es decir, eso es la violencia. No es decir, el hacer huelga no somos violentos. Nosotros, para nada, para nada. Yo creo que la violencia es una violencia institucional, violencia de Estado, violencia, porque es violencia las bajas pensiones, es violencia que echen a una familia de la vivienda porque no puede pagar, porque es violencia todo este tipo de cosas y es violencia que vayas a que te atiendan después de haber trabajado toda la vida en el médico de atención primaria y resulta que tienes que volver dentro de 20 días porque hasta entonces no tienes cita. Eso es la violencia de verdad. Esa es la violencia de verdad. Y ante eso, nosotros siempre protestamos de forma pacífica y contundente, pero pacífica. Nada más. Gonzalo, con respecto a lo que has comentado de la enseñanza, aquí en Galicia tenemos ese problema. Y es muy simple. ¿Quién lo provoca? La Xunta de Galicia. El personal, los docentes que están en lo público, prácticamente el 75% son temporales. Pueden trabajar 2 días, pueden trabajar sustituyendo una baja, pueden trabajar 15 días en un centro, después le mandan a otro, les dejan parados otros 15 días y así van, como el baile de la aurora. En la privada, tienen garantizado el curso entero
garantizado su sueldo. Tienen una diferencia entre ellos enormes y bárbaras. Sucede lo mismo que en enfermería. O sea, casi están a la par la forma de trabajo que tienen. La enfermería con una temporalidad increíble a los pocos que tienen plaza. Entonces, así andamos. ¿Eh? Al baile de la botella. No sabes para dónde ir, si para un lado, si para el otro. Con respecto a la enseñanza, la gente busca los centros que están concertados para que los chiquillos tengan por lo menos un profesor, un enseñante, el mismo enseñante, la temporada que va de septiembre a un junio. Y garantizar un resultado, digamos, medio positivo. Y digo medio positivo porque tanto la concertada como la pública no es que sean deficitarias, pero no dan abasto o los chiquillos no tienen una captación psicológica de lo que le puede decir un enseñante a que a mitad de curso venga otro o que en el curso tengan 6. Entonces está ahí el conflicto. ¿Esto por culpa de quién es? Volvemos al mismo, del Estado. Es el quien nos facilita unos contratos fijos y que unos enseñantes estén, digamos, por lo menos un curso entero en un centro. Ahí es la problemática. En enfermería, otro tanto de lo mismo. Hoy vas al médico y te encuentras que el médico de cabecera, por lo que sea, no está. Tienes un sustituto. Vuelves a los 15 días o a los 21 días que te vuelvan a dar cita y resulta que el médico de cabecera tiene que atender las sustituciones de los otros médicos que ese día no pueden atender. Y es el caos. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el culpable en esta zona? La Xunta de Galicia. No hay otros. O sea que parece ser que estamos en toda España por un igual. Parece ser que estamos en España por todo un igual. Con respecto a las dependencias, otro tanto de lo mismo. Aquí la Xunta de Galicia nos está aplicando la ley de la dependencia del señor Rajoy. Pero cuidado, que según como les conviene, nos aplican la anterior ley del 2006, la LAPAT. Una persona con dependencia, una persona que tiene una discapacidad con dependencia, puede que tarde, y conocemos todos a una persona, y por eso conozco muy bien el tema, 8 años a tener una pensión no contributiva, y desde que se ha pedido su dependencia, llevamos para 3 años esperando que le den una dependencia. Que digan qué grado de dependencia y qué le corresponde a esa dependencia para tenerlo a él, digamos, establecido dentro del rol como persona. Es ahí la cuestión. Ya nos puede Busturín aplicar una nueva ley de dependencia cuando las comunidades después hacen lo que mejor les place. Ahí vienen todos los conflictos muchas veces porque en un sitio una cosa, porque en otro sitio otra cosa, o porque en un lado se va más adelantado y por otra se va más atrasado. Con respecto a la violencia, más bien hay veces que hay agresividad, por unos y por otros. Provocadas agresividad, sí. Sí, lo que tú decías, Gonzalo. ¿eh? Y lo que sucedió en Alcalá de Henares con los pensionistas y lo que está sucediendo en muchos sitios con los pensionistas. Si te viene la policía y te dicen que no, teniendo un permiso, o aún no teniendo el permiso, que te digan que no puedes hacer una concentración o te puedes relacionar en un parque con una gente hablando de un tema y te multan, eso ¿qué nombre le ponemos? Me gustaría saber qué nombre le pone la jefatura de policía de cada correspondiente sitio a lo que actúan o cómo actúan. ¿Qué es culpa de los agentes? ¿Que van por libre y aquí está Rambo? Podría ser. Pero me parece a mí que un agente, para actuar de esa forma, tiene que recibir órdenes de arriba o que le obliguen a actuar de esa forma. Bueno, sigamos. Arturo Manuel. Hola, buenas tardes. Un PowerPoint súper intenso, súper bueno. Lo que pasa es eso, de que se toca muchos temas y puede decir la gente, es que solamente vamos a esto, no. Es que me parece estupendamente todo lo que se ha tocado. Lo que estaba hablando ahora de la dependencia y los que están esperando la dependencia y que no les llega
y solamente dependen de que cobren un pequeño, se quedan en la puñetera calle. Serían indigentes. ¿Cuántos millones de indigentes hay desconocidos? Porque sí están diciendo, a lo mejor me estoy yendo un poquito, pero la dignidad de una persona es tener una vivienda, tener unos servicios mínimos. Entonces, todo eso se está defendiendo. Lo que pasa es que luego te encuentras con los gobiernos como que se enteró ayer el presidente de lo que había pasado con el Coldo, con el fulanito, con el menganito. Ya es como te echaran un chorro de agua fría y dices, ¿estás luchando para qué? Si estos mamones te están vacilando. O sea, es tocar, pero vamos a lo que vamos. Te elogio por el trabajazo que has hecho en el tema de 11 cosas o 15, pero vamos, a mí me llama mucho la atención el movimiento sindical, el movimiento feminista, la sanidad pública, eso es lo principal, que eso es lo que nos da la vivienda digna, que es lo que nos haría la ecología y el medio ambiente. Eso está también súper genial, porque si no tenemos la ecología y el medio ambiente ni respetamos lo que es nuestra casa, es como si tú en tu casa no barrieras ningún día, no asearas nada y tiraras las cosas, al final te terminarías muriendo de asco por toda la mierda que has acumulado. Entonces, en el tema de la ecología, pues yo lo veo estupendo tocar todo eso. Lo de la Europa laica, pues también lo veo estupendo. Si es que todos los campos están genial. Lo que pasa que no sé cómo me enfocaría yo. Es, por ejemplo, de uno que atacara en la base de todo en general y pudieras mover, porque todo en realidad es la enseñanza. Si no hay enseñanza, ya falla todo. O sea, es que y luego lo de los médicos. Los médicos, precisamente en esta zona, aquí en Castilla-La Mancha, no sé si en Madrid también, hacían huelga general. Entonces, claro, tú vas a buscar un médico y te encuentras pillado. Entonces, no sé, hay un montón de cosas que no sabes cómo atarlas, cómo llevarlas y cómo decir, cómo sería la forma de que me escucharan como Dios manda, de estas cosas salir adelante de una vez y no que te quedas así pillado en todo, te quedas con un mal sabor de boca, pues como cuando ves la sexta que te explica y te quedas ahí como cuando empiezan a aclarar un poco la cosa van y cortan. Y te quedas y dices, bueno, si yo quería enterarme de esto y me quedo ahí pillado. Pero vamos, de todas formas, gracias por escucharme. No sé si me he explicado, si he dado alguna orientación. Hay tantos campos abiertos que es súper difícil de pillar el cabo en algunos lados. Muchísimas gracias por escucharme. Pido la Mucho palabra. ánimo y un aplauso a Editor. Manuel por su trabajo. Gracias. Nelson, tienes por delante a Isabel Rodríguez, a Concha de Frutos. La palabra y después de Concha de Frutos, aunque tenemos a Luis Páramos será de segunda vez. Te tocará a ti, ¿de acuerdo? Bueno, tranquilo. Vale, pues. Isabel Álvarez. Hola. Bueno, todas las reivindicaciones que ha planteado Manuel, que menudo trabajo, me parecen absolutamente necesarias, todas las que has planteado aquí, Manuel, para que el mundo sea un lugar más igualitario y por lo tanto justo y más vivible y donde todos los seres humanos viviríamos mucho mejor si todas se cumplieran todas estas cosas que has planteado. Todo el mundo viviría mejor.
vale, la gente tan rica tendría menos, pero podrían vivir muy bien. Lo que quieren es poder y jugar con las personas. Es lo que quieren, porque dinero tienen para miles, para montones de generaciones futuras de su... O sea, que no es dinero. Yo creo que lo que persiguen es eso, jugar con las personas, con los seres humanos. Entonces, lo que me parece lamentable, triste, es que luego, a la hora de reivindicar, al final somos las mismas personas, casi las mismas en todo. ¿Por qué la gente no lo ve? No lo entiendo. ¿Por qué no lo ven? Porque es que, a ver, si yo no tengo trabajo, pero tengo una sanidad pública, una buena sanidad pública, una buena educación desde los 0 años, de calidad, todas las asistencias, la sanitaria, toda la dependencia a la vejez, en todos los momentos de la vida, pues puede que no tenga, y un derecho a una vivienda social, pues a ver, ¿qué me puede faltar? Si tengo todo eso cubierto. Entonces, pues bueno, mi pregunta siempre es la misma. ¿Por qué la gente no lo ve o no hace nada? O lo ven, pero no sé qué pensarán. Que no sé lo que piensan, porque no oyes hablar, pero luego no participan en ninguna reivindicación, en ninguna manifestación. No sé. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por tu trabajo, que me parece buenísimo. Concha de frutos. Ya. Bueno, en primer lugar, Manuel, agradecidísima por la documentación que nos has dado, porque lo que has hecho es, claro, aglutinar todas las necesidades y todos los déficits que nos está dando este sistema capitalista. Y que habría que decir que con un sistema como el que está establecido ahora mismo a nivel mundial, porque no creo que haya ninguno avanzado en otro sentido, pues no podemos esperar más. Está claro, porque es para lo que ha nacido este sistema, para ir apoderándose de riquezas, de espacios, de gobiernos y vivir en unas condiciones de continua precariedad. Luego, además, llama la atención, ahora un compañero dice, en este momento hablando de educación, que aquí no se diferencian los gobiernos municipales, tanto del PSOE como del PP, porque había una huelga, es verdad, de enseñanza, me parece, o de sanidad, disculpadme, en Castilla-La Mancha, y allí gobierna el PSOE. Y sin embargo, los déficits son los mismos. Ahí es donde cabría abrir un interrogante: ¿por qué cuando gobiernan ambos establecen la misma política y la misma desigualdad y el mismo déficit en el sistema público? Ese sí sería un buen interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué sale a la calle con un sector, con una comunidad de derechas, y ahora están saliendo, que además me parece que solamente tiene dos, el PSOE, están saliendo Castilla y La Mancha? Es decir, ninguna diferencia. ¿Qué podemos pensar? Pues evidentemente que los dos asumen el mismo sistema capitalista, el mismo sistema de producción y el mismo sistema de desigualdad social y de reparto de poderes a nivel mundial. Da igual, porque ya sabéis que ayer ha estado reunida la OTAN, que además es curioso, nadie dice nada, ha estado aquí, y la OTAN le ha cogido al señor presidente de gobierno y le ha dicho: el 5% tenéis que dar, si no... ¿Me oís? Sí. Sí, sí. Si no, no hay nada que hacer, algo puede pasar. Es decir, con lo cual no tenemos ni siquiera un presidente de gobierno que tenga capacidad para negarse a eso, y sin embargo sí desviar pues, el dinero que se está desviando para armamentos. Llama la atención otra cosa, la falta de sentimientos que estamos teniendo los seres humanos en estos momentos. O sea, es algo inaudito. O sea, no es tanto qué me está pasando, sino que, bueno, que maten a otros da igual, pero claro, si no matan, pues las fábricas de armamento se van a la mierda y mi marido se queda en el paro. Esa es la conclusión a la que se va llegando. Yo creo que estamos en un momento dificilísimo
y que además el sistema ahora mismo establecido pasa olímpicamente de las reivindicaciones y la gente en la calle. Eso también lo tenemos que asumir. Otra cosa es que ética y políticamente salgamos, pero también sabemos que no pasa nada. No pasa nada, no mueven absolutamente nada, que a veces es bastante desesperante, compañeros, que dices, pues mira, es que me quedo en mi casa, si es que no pasa nada. Antiguamente una movilización potente cambiaba las reglas del juego. En este momento ya no, está clarísimo lo que el sistema y el Bilderberg va marcando y los demás van siguiendo. No lo sé, yo creo que, bueno, y además la situación ahora mismo en España es gravísima. Fijaros la expectativa que teníamos con este gobierno, y aquí lo que podemos decir es que todo el mundo roba. Da igual el gobierno socialdemócrata que el gobierno del PP, roban en cuanto se les sitúa ahí. El problema es que quien lo está viendo no toma iniciativas, porque aquí siempre luego lo que pasa es que como yo hable y como nadie habla, estamos en un déficit de toma de decisión en todo sentido. Yo estoy personalmente en un momento totalmente plano. No creo que en este momento se logre salir de la situación que hay. Fijaros, ya por saltar a otro tema, en este momento acaba de atacar de nuevo Israel en este momento acaba de bombardearle de nuevo. ¿Esto qué quiere? ¿Qué provocación es esta? Claro, para eso queremos, o sea, nosotros pagamos las armas de la OTAN, pues claro, está claro, Israel tiene detrás a Estados Unidos y Estados Unidos es la OTAN. Nosotros pagamos la OTAN, no somos OTAN. Y entonces, bueno, pues establecen sus reglas de juego para enriquecerse, para empobrecer al otro sector social que no nos quieren ni ver, y esto no tira. Yo no sé dónde puede estar el cambio de mentalidad, poco, porque España es un país bastante inculto, políticamente no hay ideología, si no, no habría ese voto a la ultra como le está viendo. Si hubiese un posicionamiento ideológico, un razonamiento y un poco de solidaridad y humanidad, desde luego no, en la ultra no crecía. En Portugal, imaginaros ya, el segundo partido que hay. Por lo tanto, bueno, a mí me parece tu documento buenísimo, porque si sigue este gobierno, dice esto va como un no sé qué, como dice este señor, pues a lo mejor recogeremos todo eso que lo has grabado y diremos ya, y todas estas necesidades que son específicamente de derechos humanos, ¿qué está pasando con ello? Ese documento que tú has elaborado, Manuel, es una toma de conciencia. Eso en cuadernillo es una toma de conciencia de decir estas son las necesidades a cubrir, pero como derechos humanos no hay ideología ahí. Lo que pasa es que, claro, para la derecha la ideología es que yo pueda vivir como la gente de la calle Serrano. Eso es un pecado mortal. Y nada más, yo estoy en un momento muy triste, muy decaído, muy poco, además, con poca expectativa. Y nada más, compañeros. Gracias, Concha. Nelson. Hostia. ¿Me escuchan, aló? Sí, te escuchamos, Nelson. Bueno, muchas gracias. Yo pienso lo siguiente, que el compañero y amistad virtual, Manuel Colinas, me hace viable y visible la consigna que presenta por una larga y digna vida nuestra Unión Internacional de Sindicatos,
de Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial. Al fin y al cabo, en esta época de experiencias acumuladas que vivimos los pensionados del mundo, podemos darnos cuenta cuál ha sido nuestra trayectoria y nuestro aporte a las transformaciones que requieren la humanidad. En ese sentido, no nos podemos equivocar. Yo escuchaba como un debate entre educación privada y pública. Y a mí me parece que el que hace el papel histórico allí es el docente. Y el docente posee unos conocimientos intelectuales que se ejercen igual en la privada y en lo público. Defina su identidad de clase, que es lo que quiere transformar, que para eso se hace la pedagogía. Además, creo que tenemos una constante también en contra del sistema económico social imperante como es el capitalismo, que solo ha generado injusticia y depredación. Para esto se requiere el estudio. Tenemos que estudiar y organizarnos de manera sólida, no por aparatos fantasma, sino que realmente sean de carne y hueso. Y todos los sectores sociales deben jugar un papel en los planes de desarrollo de cada municipio, de cada departamento o país, y reivindicar políticas públicas que satisfagan las necesidades existenciales de nosotros los humanos. Esto yo creo que se puede hacer, pero lo que nos ha faltado como para entender el proceso, una educación política, que pronto no la hemos jugado, y dos, la organización de la sociedad y de la sociedad para que sepa saber cuál es el proyecto a liderar. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelson. Sí. Luis Páramo. Sí, yo me gustaría realizar una sugerencia y una propuesta. La sugerencia, por favor, que volvamos a los 3 minutos o 2 minutos por intervención. Es que es mucho más ágil la asamblea. Y la propuesta, después de tantos temas que ha sacado Manuel, afortunadamente, creo que nos estamos desviando, sinceramente, es una segunda parte. A mí me viene ahora a la mente, a lo largo de la tarde, pues por ejemplo, sobre este tema, pero movimientos sociales, no otras cuestiones, pues es futuro de los movimientos sociales. Es decir, aquí estamos una persona que más o menos todas tenemos la misma edad, ya tenemos una edad considerable, ¿y cuál es el futuro? Los movimientos sociales, hay un recambio, ese sería... Y, No la, te vas a ver y, tan rico, ¿eh? Pues no. y ahondando con esto, el futuro, también intromisiones de los partidos políticos en los movimientos sociales. Yo ahí lo dejo por si queréis tratarlo en otra asamblea. Para mí esos 2 puntos son importantes, más que el gobierno, que sabemos cómo está, etcétera, etcétera. Centrarnos en los movimientos sociales. Y no soy del PSOE, ¿eh? Gracias. Yo Manuel ya he Colinas. terminado, Freitas. Sí, no. Manuel Colinas tiene la palabra ahora. Sí, yo creo que el objetivo, uno de los objetivos, que es, bueno, aparte de recordar la cantidad de reivindicaciones que tenemos y de los movimientos sociales que son muy importantes y que son justos, son causas justas, es precisamente ese contrapoder que decía yo al principio de los movimientos sociales. Es decir, estamos en un momento, como decía Concha, muy grave y bueno, todos reconocemos que esos momentos son muy difíciles en este país por lo que venía de atrás y lo que sucede actualmente, ¿no?
Tenemos las puestas el fascismo ahí a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Y por tanto, los movimientos sociales, unos objetivos precisamente de esta conferencia sería precisamente pues, comprender que la cooperación, la colaboración entre los movimientos sociales es muy importante y aunar esfuerzos, aunar voluntades para conseguirlo. Y después, a nivel ya también de que se habla de los partidos políticos, también tener una referencia a la hora de que hagan los programas electorales o programas políticos que hagan los distintos partidos, pues también podemos tener una referencia, es decir, nosotros queremos esto, esto y esto. Ese es el contrapoder, porque nosotros, bueno, somos pensionistas, jubilados y jubiladas, mayoritariamente, y bueno, casi totalmente, creo. Y entonces nuestra fuerza ahora mismo es las reivindicaciones, o sea, las movilizaciones en la calle y en las manifestaciones y demás, y después en el voto, porque nos falta la pata de sindical, que es donde realmente hay otro contrapoder importante, porque eso es quien decide en el momento que las políticas deben de cambiar. Porque ante una huelga o ante una situación de que el país se paraliza, porque vemos esa injusticia, nos están machacando, nos están maltratando y se paraliza, entonces no hay gobierno, no hay poder que lo pueda solucionar, más que concediendo las reivindicaciones que tenemos. Y bueno, no sé, todo es un debate, todo es una reflexión, pero es verdad que los movimientos sociales, si estuviera aquí Guillermo Fontán, nos lo repetiría de nuevo otra vez, que sería que tenemos que estar unidos y que la única forma de contestar ante este sistema capitalista brutal, despiadado y desregulador de todo, es la solidaridad de los pueblos y como dice Guzmán, que esto es internacional, esto no es cosa solamente de un país, esto es internacional y bueno, pues estaremos intentando avanzar. Nada más. Concha de Frutos. A ver, solamente por aclarar, hoy estamos 3 minutos más, deduzco, intuyo y saco en conclusión porque hoy estamos en un debate y en el cual no se habla de minutos, ¿verdad, Manuel? No es cuestión de minutos, es cuestión de que todo el mundo pueda hablar y decir. Somos Esto es. pocos. Si Esto hubiésemos es. pasado de un grupo de 30 personas, entonces sí tendríamos que limitar. Claro, Pero somos 20 personas y yo no voy a oír, como he oído muchas veces, de que censuro. No, soy anarquista. Me gusta oír a la gente. Que muchas veces nos desfasamos de algún tema o incluimos algún tema porque estamos afectados que no va con la temática real. Bueno, hay que tener un poco de sensatez y dar un poco de empatía a la persona. Pero lo principal es ser escuchados. Aquí no estamos, como digo, 20 personas, no tenemos por qué tener prisa, ¿se entiende? ¿Eh? La única prisa es a las 8 cuando yo tenga que cerrar, porque ya me he pasado 1 giga y Zoom me cobra a partir de las 8 de la tarde lo que haya de grabación. Entonces ahí sí me puede entrar un poco de prisa. Pero que quede claro, Isa es Isa como moderadora. Yo como moderador me limito a lo que yo siempre he querido, ser escuchado. Y a la gente le permito 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos para que sean oídos. Y esto no va por nadie, Luis. Ya levantas y te disparas la mano. No va por nadie. Ni va por ti, ni va por nadie. Hay un orden y que todo el mundo sea oído. Todos somos ciudadanos. ¿Puedo seguir? Puedes seguir, Concha. Bueno, eso intentaba yo aclararlo, el decir que hoy, si nos estamos relajando más, es porque es otra situación. Estamos aquí hablando un documento que Manuel ha elaborado y que sigo diciendo que es estupendísimo, es un buen arma de trabajo,
Y bueno, pues nos podemos hoy exceder un poquito más en la respuesta. Por otro lado, a mí tampoco me hace falta de verdad saber dónde pertenece cada una a qué organización política. Me da exactamente igual. Esto es, yo no tengo que decir, vamos a hablar de esto y yo no soy del PSOE. Chico, puede serlo. Qué mal lo estamos pasando todos por eso. Y la verdad es que me quería centrar eso. Y también otra aclaración. No se puede hablar de qué va a pasar con los movimientos sociales y de cualquier tipo sin analizar en el contexto social y político que estamos. Estaríamos en un error garrafal, porque hace X años una buena manifestación tiraba abajo cosas. Hoy en día, grandes manifestaciones, incluida París, es incapaz, y nosotros igual, porque la última que ha habido de pensionistas, por cierto, ha sido más floja. No, de la sanidad era, perdón, más débil que la última. Algo pasa. Pues que también la gente entra en desesperación, entra en los múltiples problemas que tiene y además con unas comunidades y unos gobiernos débiles. Por lo tanto, insisto, no podemos hablar del futuro del movimiento social y recemos a aquel que crea en Dios con que sigan cohesionados. No estaría mal ahí, que sigamos aquí cohesionados, pero no se puede para nada separar el movimiento social de la actuación política y social, económica y de todo tipo que hay prácticamente a nivel mundial, que luego lo podemos pasar aquí, pero en París ha habido manifestaciones y creo que está habiendo una, que bueno, París está prácticamente cerrado porque está la gente en la calle. No se mueve nada. El capitalismo lo tiene clarísimo. Y cuando deje de pisar el acelerador, veremos a ver qué queda de nosotros. Nada más, compañeros. Luis Páramo. Sí, Freitas, no te pongas a la defensiva conmigo. Yo he levantado la mano por lo siguiente. Vamos a ver. Yo he dejado de dar datos de sanidad, no he hablado nada de residencias. A Concha no voy a decir nada del PSOE porque ya digo, yo vengo aquí para una reunión de movimientos sociales, pero yo he dejado de dar datos de sanidad, de residencias, no he hablado, repito, para dar la oportunidad a otros compañeros que puedan hablar. Yo saco conclusiones con lo que ha dicho Gonzalo de la educación, lo que está pasando allí, con Vicente, con lo que está pasando en Alcorcón. Yo esta reunión veo que es de movimientos sociales, por eso he dicho, ¿qué pinta aquí la política? Por eso he sugerido otra futura reunión, pues para hablar del futuro de los movimientos sociales, que ya lo he expresado, y Concha lo acaba de decir ahora, las divisiones, etcétera, tratar ese punto, no mezclar otras cosas, y luego, pues, los movimientos sociales hay intromisiones de los partidos políticos, porque en algunos que pertenezco, pues creo que lo hay. Es una sugerencia, ¿sabes? Pero yo, esta asamblea era para hablar de movimientos sociales. Pues a mí me gustaría saber qué es lo que ocurre en una comunidad autónoma con la sanidad, por ejemplo, o con las residencias. Yo lo de Israel yo ya lo sé. Entonces te ruego que por favor que no te pongas a la defensiva conmigo porque yo he dejado de dar datos para que hablen otros compañeras y compañeros. Nada más. ¿Alguna palabra más? Permíteme, Freitas, una cosita muy breve. Un movimiento social es un tema político. A ver si nos vamos enterando, porque si no nos ponemos a dar clases. Decir que no se puede hablar de eso y que solo de política y vamos a hablar de movimientos sociales, para eso me voy a misa todos los domingos y cumplo de verdad con mi conciencia. Nada más. Hombre, los movimientos sociales son políticos porque reivindicamos medidas políticas, cuestiones políticas. Lo que pasa es que no somos partidistas. Es decir, cada uno puede ser del partido o simpatizar con una cosa, con otra, pero bueno, aquí, pero claro, efectivamente, todos los movimientos sociales, por supuesto, que tienen una clara proyección política. Eso está claro. Luis.
Sí, pero Pido la palabra. vuelvo a insistir, es decir, sí, sí, eso lo sabemos, pero para eso puede haber otras, digamos, otras reuniones. Esto yo pensaba, a lo mejor eso yo le he equivocado. Y más haciendo tu presentación que has tocado todos los palillos. Fantástico. Que se iba a hablar sobre eso. Puedo, repito, ¿puedo estar yo equivocado? Por supuesto que es político. Pero, repito, cada uno tiene su preferencia. Yo me gustaría, por ejemplo, pues saber en León qué está ocurriendo con la sanidad, que es a lo que he venido a esta asamblea. No hablar del PSOE ni de Israel, que ya lo sabemos, y eso lo estamos viendo en televisión. Yo era lo que pensaba, que en cada comunidad autónoma, oye, ¿cómo está la residencia? ¿Cómo está la educación? Repito, puedo estar equivocado. Nada más. Y no voy a entrar ya más en debates, o sea que no, o Yo no sea, entro en debates, digo que lo de las residencias, educación y tal, lo veo todos los días en la tele. También lo veo en la tele. Y sé cómo está. Pero tengo que hablar de Israel, compañero, y de Palestina. ¡Qué barbaridad! Yo lo siento, pero en este momento os he dicho que estaba muy susceptible y feliz fin de semana, chicos. Venga, ánimo, Bueno, Concha, que no es pues para tanto. Aquí es una reunión como en cualquier otra y de- cualquier No, tiene hombre, su no, opinión. pero gente con una conciencia, no podemos decir lo de Israel lo veo, lo de Palestina lo veo en la tele. Bien, Coño, Concha, básate en el tema que ya hemos vivido en Cantabria, en Isla. ¿Eh? ¿el qué? Pues vamos a lo mismo. ¿Qué habéis vivido Las allí? pensiones se defienden, gobierne quien ¿Quién? gobierne, Ah, claro, ni anda. más ni menos. Aquí no hay ni blancos, ni azules, ni amarillos, ni rojos, ni verdes. Aquí la cuestión es el punto en común que tenemos nuestro movimiento, que son las pensiones, la sanidad y la dependencia, que es lo que más nos afecta a nosotros ahora. Y Claro, hagamos nuestro pues movimiento, todo lo que cada público. cual tiene su conciencia con respecto a otras temáticas, vale, pues ya está. No demos más vueltas. No hace falta incordiarse por lo que no va a ningún sitio. ¿Eh? Tómatelo, reflexiona y tómatelo tranquilamente, que Concha. Tú piensas que todos estamos a una en una misma cuestión. Que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y que a todos nos duele lo que está pasando en Gaza, sí. Que a todos nos duele que 4 emperadores intenten imponer su ley en el resto del mundo, también duele, también. O sea, vamos por partes y dejemos pasar las opiniones de los demás. Son opiniones, son cuestiones, cada cual lo vive de su forma. No sé si me puedo explicar, ya sabéis que soy muy directo y puedo ofender con mis palabras. Claro, yo también, pero gracias, Freitas, muchas gracias. Luis Páramo. Luis, Bueno, eh, Manuel. no, Manuel. que Luis. totalmente de acuerdo, Freitas, que no voy a entrar en descalificaciones de la compañera. O sea, yo vengo aquí a ver unos movimientos sociales, nada más. Y pido la palabra, sobre todo. La Bueno, palabra se te adelante, estaba pues. dando, Luis. ¿Eh? La palabra se te ha estado dando siempre. No, me refiero que actúan aquí personas sin levantar la mano y hablan. No, Pero solamente repito, hubo una persona sin levantar la mano a la que se le dio un puesto después de la gente que estaba hablando, que fue Nelson, que está desde Colombia con nosotros. perdona, Freitas, no ha sido así. Anteriormente, Concha me ha mencionado a mí sin levantar la mano, pero vamos a adelantar, que no quiero entrar en polémica, repito, que yo vengo aquí a hablar de movimientos sociales, no a pelearme con los compañeros. Vale, ¿y no estaría mejor dejar de discutir y seguir hablando de lo que estábamos hablando? Claro, Esto está entrando en claro. un debate que no viene a cuento. Y las normas están para cumplirlas, ¿de acuerdo? Si quieres hablar y decir algo, por favor, Luis, lo dices como cualquier otro. Se acabó. Enriqueta Martín. Hola, yo voy a incendiar más el asunto. Aristóteles, que nació hace 2500 años, dijo que el hombre es un animal social y político. Ahí lo dejo. Gracias. ¿Alguien bueno, más con la pues palabra?
Si no hay nadie más, yo creo que ya Bueno, son sí, casi las 8. vamos allá. Pues podemos ya terminar esta videoconferencia. Bueno, haremos un resumen de lo que se ha expuesto. Había una cosa que quería comentar que se me ha olvidado cuando he puesto las diapositivas. Una de ellas es en el movimiento sindical, he cogido una foto de las personas que están defendiendo a los 6 de la Suiza en Bueno, Gijón, que claro, están. esto. Y, sí, y en la servicio de atención a domicilio cogí una foto en Cangas de Onís, de los servicios de atención domiciliaria del oriente de Asturias. Y bueno, también me pareció que era. Y nada más, quiero agradeceros vuestra presencia en el resumen. Y bueno, yo pasé yo no sé si colgar la diapositiva, ponerla y después el resumen, coger todo el tema de reivindicativo y pasaros para que lo tengáis y si os vale para vuestras plataformas y demás. Y nada, el próximo viernes Nati desde Asturias pues nos va a traer a la Marea Blanca, a Marea una de las organizaciones que está por la sanidad pública, así que tendremos ese debate también de sanidad pública con más extensión y con más datos y demás. Y bueno, pues nada más. Gracias, un abrazo y continuamos. Y animaros, por favor. Manuel, te tengo que hacer una consulta, vamos, los Venga, demás, es a hasta nivel luego. los demás se pueden quedar, ¿eh? Mira, en Vecinas y Vecinos y Barrios, bueno, esto ya fuera de la